Son las 3 de la madrugada. El cuarto huele a café frío y a papel impreso. Ese olor específico de las noches largas que ya no terminan cuando uno quiere. Hay una taza sobre la mesa, con el borde manchado de un círculo marrón que nadie limpió. Una mano, la del hombre que lleva horas sentado frente a una pantalla en blanco, se detiene a mitad del movimiento de alcanzar esa taza. Se detiene porque afuera, por la ventana entreabierta, acaba de aparecer algo, una estrella, una sola parpadeando entre las nubes, como si llevara siglos esperando que alguien la mirara exactamente en ese instante. Y en ese momento, sin que nadie se lo pida, sin que ningún libro se lo haya ordenado, ese hombre se hace la pregunta. La misma pregunta que se han hecho todos los seres humanos que han vivido lo suficiente para quedarse en silencio en mitad de la noche. ¿Qué pasa cuando todo esto termina? A ver, detente un momento, no con la pregunta abstracta, no con la filosofía de salón. Detente con lo que sientes justo debajo del esternón. Cuando esa pregunta llega de verdad, hay algo ahí, ¿verdad? Una presión leve, como si alguien colocara un peso pequeño pero denso 3 dedos por debajo del pecho, justo en ese lugar donde el cuerpo guarda lo que la mente no quiere mirar de frente. Eso que sientes no es angustia, es reconocimiento. Es la inteligencia del organismo respondiendo a una verdad que la razón todavía no ha procesado del todo. Stephen Hawking conocía ese peso. Lo llevó durante décadas en un cuerpo que fue perdiendo movilidad pieza a pieza, como si el universo mismo estuviera ejecutando una demostración práctica de lo que la física teórica describe en sus ecuaciones más frías. Y sin embargo, Hawking nunca llamó a ese proceso una tragedia. Lo llamó, con la precisión característica que lo distinguía de cualquier otro científico de su generación, un malentendido, un error conceptual profundo, casi gracioso en su persistencia, que la humanidad lleva cometiendo desde que tuvo palabras para describir lo que teme. La muerte, según Hawking, no es lo que creemos que es, y eso no es una frase de consuelo barato. No es la clase de cosa que se dice en los funerales para calmar a la gente. Es una afirmación física, matemática, cosmológica, con raíces en la relatividad general, en la mecánica cuántica y en la termodinámica del espacio-tiempo. Es una afirmación que, si uno la entiende de verdad, no solo cambia lo que piensa sobre la muerte, cambia lo que piensa sobre el tiempo, cambia lo que piensa sobre sí mismo, cambia, en un sentido muy preciso y nada metafórico, lo que uno es. Espera, porque ahora mismo estás pensando una cosa, estás pensando, esto suena bien, suena reconfortante, suena a esa clase de ciencia que se usa para que la gente se sienta mejor. Y si estás pensando eso, es exactamente el momento en que hay que ser más riguroso, no menos. Porque lo que Hawking propuso no es reconfortante en el sentido convencional, es algo mucho más extraño y mucho más poderoso que el consuelo. Es una descripción de la realidad que hace que el consuelo resulte, en comparación, bastante superficial. En un momento voy a explicarte exactamente qué quería decir Hawking cuando hablaba del tiempo como una dimensión que no fluye en la dirección en que la percibimos. Voy a contarte por qué. Desde el punto de vista de la relatividad, el concepto de antes y después es mucho más flexible de lo que tu cerebro acepta en este instante. Y voy a mostrarte cómo esa flexibilidad convierte la pregunta sobre la muerte en algo que merece ser reformulado desde cero. Pero primero quiero que hagas algo. Mira el cielo cuando puedas, esa noche, o la siguiente, o cualquier noche en que el cielo esté despejado y tengas un minuto de silencio real. Mira hacia arriba y cuenta cuántas estrellas puedes ver. Si estás lejos de la ciudad, puede que llegues a 3.000, 4.000, si tienes buena vista y mucha paciencia. Ahora considera esto. Lo que estás viendo no es el cielo de ahora mismo. Estás viendo luz que viajó durante años, durante décadas, durante milenios para llegar hasta el interior de tus ojos en este preciso instante. Algunas de esas estrellas ya no existen. Desaparecieron hace millones de años y aún así están ahí, brillando con toda la autoridad del presente. Porque la información sobre su existencia todavía no ha terminado de llegar. Lo que llamas presente, lo que sientes como ahora mismo, es en realidad una superposición de pasados a distintas distancias. Pues si te parece interesante esto, si sientes que algo se mueve detrás de los ojos, en ese espacio justo donde el día se acumula y donde las preguntas grandes se alojan sin que nadie las invite, entonces lo que viene a continuación es para ti. Y si crees que ya lo sabes todo sobre el tiempo y la muerte y el universo, entonces con más razón, porque lo más peligroso no es la ignorancia abierta.
Lo más peligroso es la ignorancia disfrazada de certeza. Hay algo que Hawking repitió en distintas formas a lo largo de su vida, con esa cadencia lenta y mecánica que terminó siendo reconocible en cualquier rincón del planeta. Decía que la mayor tragedia del ser humano no era la muerte, era pasar toda una vida sin levantar la vista hacia las estrellas. Hay en esa frase un diagnóstico clínico disfrazado de poesía, porque lo que Hawking observaba a su alrededor, en las aulas, en las conversaciones, en la política y en la cultura popular, era una especie con una capacidad cerebral extraordinaria que insistía en utilizarla casi exclusivamente para resolver los problemas del radio de 1 metro alrededor de sus pies. Déjame pensar un momento en cómo describir esto con precisión. Imagina una criatura que ha desarrollado, a lo largo de millones de años de evolución, un instrumento capaz de modelar el universo entero, capaz de calcular trayectorias de partículas subatómicas y curvaturas del espacio-tiempo, capaz de formular preguntas que ninguna otra forma de vida conocida ha sido capaz de articular. E imagina que esa criatura utiliza ese instrumento principalmente para preocuparse por lo que otros piensan de ella, por la hipoteca, por el partido de fútbol del domingo. No es un juicio moral. Es, en términos estrictamente cognitivos, un despilfarro de proporciones cósmicas. Y si eso te produce una ligera incomodidad justo ahí, en el centro del pecho, esa especie de carga invisible que aprieta un poco cuando uno reconoce algo verdadero que no quería reconocer, es buena señal. Significa que la mente está funcionando. Significa que hay algo en ti que sabe, aunque no lo haya formulado todavía, que hay una diferencia entre vivir y vivir comprendiendo. Ahora bien, si quieres seguir comprendiendo, si quieres que este canal siga siendo el lugar donde la física teórica deja de ser intimidante y empieza a ser lo que siempre debió ser, algo que te cambia la forma de ver la realidad, entonces ya sabes lo que hace la gente que toma en serio esa diferencia. Se suscribe. No porque necesitemos validación, sino porque el universo lleva casi 14.000 millones de años enviando información en todas direcciones y lo mínimo que podemos hacer es no perder la señal. Dale al botón y si ya lo hiciste, escríbeme en los comentarios qué pregunta sobre el cosmos no te deja dormir, porque me apostaría la constante de Planck a que no eres el único que la lleva consigo. Volvamos a la cuestión central. A ver, tenemos un problema, y el problema no es abstracto. El problema es este. La mayor parte de los seres humanos que han vivido sobre este planeta han muerto convencidos de saber qué era la muerte, convencidos de que entendían lo que ocurría cuando el corazón se detiene, cuando el cerebro deja de procesar señales, cuando el cuerpo empieza su lento proceso de disolución en el entorno. Y esa convicción, en casi todos los casos, era incorrecta. No porque las religiones estuvieran equivocadas en sus consolaciones, ni porque la medicina estuviera equivocada en su descripción biológica, sino porque toda esa comprensión operaba dentro de un marco conceptual sobre el tiempo que la física del siglo XX demostró que era, en el mejor de los casos, una aproximación útil, y en el peor, una ilusión bastante convincente. Aquí está el peso real de la cuestión. El tiempo, tal como lo experimenta un ser humano, con su flujo constante de pasado a futuro, con su sensación de que el presente es el único momento real mientras el pasado desaparece y el futuro todavía no existe. Ese tiempo no es lo que la física describe. En la física, en la relatividad especial y general que Einstein formuló y que décadas de experimentación han confirmado con una precisión brutal, el tiempo es una dimensión, no una corriente, no un flujo, una dimensión del mismo tipo, aunque con propiedades distintas que las 3 dimensiones del espacio. Espera, porque esto importa enormemente y hay que decirlo con cuidado para no caer en la trampa de la metáfora fácil. Cuando Hawking y otros cosmólogos hablan de que el tiempo es una dimensión, no están diciendo que el pasado sigue existiendo en algún lugar donde uno podría viajar si tuviera la máquina adecuada, como en las novelas de ciencia ficción. Están describiendo algo más preciso y más perturbador. Están diciendo que la distinción entre pasado, presente y futuro es una característica de la perspectiva del observador, no una propiedad fundamental del universo. Einstein lo formuló de una manera que es, a la vez, perfectamente técnica y profundamente filosófica. El pasado, el presente y el futuro son ilusiones, aunque persistentes. No lo dijo para ser poético, lo dijo porque las ecuaciones de la relatividad especial no hacen distinción privilegiada entre ningún momento temporal. Cada evento en el universo existe como un punto en lo que los físicos llaman el bloque espacio-temporal. El universo bloque
Una estructura en 4 dimensiones donde todos los momentos coexisten de la misma manera en que todos los puntos del espacio coexisten. El hecho de que tú experimentes un momento tras otro no significa que los otros momentos hayan desaparecido. Significa que tú, como observador, estás recorriendo esa estructura en una dirección particular. Pero claro, esto levanta una pregunta inmediata. Si todos los momentos coexisten, si el pasado no desaparece sino que sigue ahí en la estructura del espacio-tiempo, ¿qué significa entonces que alguien muera? ¿Qué significa que ese momento en que el corazón se detiene sea el final? Pues aquí es exactamente donde Hawking señalaba hacia algo que la mayoría de la gente no ha parado a considerar, que el final es una perspectiva, no una realidad absoluta, que la persona que vivió, que amó, que pensó y sufrió y rió, existe en la estructura del universo de la misma manera en que existe una montaña o una galaxia. El hecho de que ya no haya experiencias nuevas produciéndose no borra las que ocurrieron. En el universo bloque siguen ahí. Siempre estarán ahí. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Estás pensando que eso no sirve de mucho si no puedes acceder a esos momentos, si no puedes volver a hablar con quien perdiste, si la experiencia de la pérdida sigue siendo igual de real y de devastadora. Y tienes razón en pensarlo. No estamos hablando de consuelo. Estamos hablando de corrección, de rectificar el error conceptual que hace que la muerte parezca una aniquilación cuando, desde el punto de vista de la física, es más parecida a una partida, a alejarse de una región del espacio-tiempo mientras esa región permanece exactamente donde siempre estuvo. Déjame pensar un momento en el caso de alguien que ilustra esto de una manera que la física sola no puede. Piensa en una mujer, llamémosla Carmen, una profesora de matemáticas de 52 años que durante toda su vida adulta mantuvo una apariencia de equilibrio total. Sus colegas la describían como serena, sus estudiantes la recordaban como firme y precisa. En las reuniones de claustro sonreía en los momentos apropiados. Por fuera, todo indicaba una vida ordenada, funcional, en paz con sus circunstancias. Por dentro, Carmen llevaba desde los 30 y tantos una carga que nadie veía. Ese peso invisible que se aloja no en el pecho sino más arriba, justo detrás de los ojos donde la presión acumulada de no haber hecho nunca la pregunta correcta se convierte en una especie de sordo dolor crónico. Carmen tenía miedo a la muerte de una manera que consumía energía de forma silenciosa y constante, como una aplicación que nunca cierras del todo y que va drenando la batería sin que te des cuenta. Lo que Carmen no sabía, lo que nadie le había explicado porque nadie lo había considerado urgente, es que su miedo estaba construido sobre un error de física, sobre una comprensión del tiempo que tiene sentido para la experiencia cotidiana, pero que se quiebra en cuanto uno la somete al escrutinio de las ecuaciones. Carmen vivía convencida de que la muerte era una extinción, de que el momento de su muerte borraría retroactivamente, de alguna manera, todo lo que había existido antes. Y ese error, ese peso específico que ella cargaba sin saber que era un error corregible, le costó décadas de distancia de la pregunta que más le importaba. La brecha entre lo que Carmen aparentaba y lo que Carmen cargaba es exactamente la clase de brecha que Hawking identificaba cuando hablaba de la tragedia de vivir sin elevar la mirada. No porque mirar las estrellas cure el miedo a la muerte, sino porque comprender lo que las estrellas nos dicen sobre el tiempo te quita de las manos el arma con la que te infligías ese miedo particular, el miedo a la extinción total, el miedo a que todo lo que fuiste y todo lo que amaste se convierta en nada. Y a propósito, en unos minutos voy a contarte los 3 signos físicos concretos con los que la naturaleza del tiempo se hace perceptible incluso sin ecuaciones. 3 maneras en que tu propio cuerpo ya sabe algo sobre la relatividad aunque tu mente todavía no lo haya articulado. Primero, sigamos avanzando hacia el centro del problema, porque hay algo que todavía no hemos tocado y que es fundamental para entender por qué Hawking llamaba a la muerte un malentendido con tanta precisión. Eso algo es el concepto de entropía. Pues la entropía es, en términos técnicos, una medida del desorden en un sistema. La segunda ley de la termodinámica dice que, en cualquier sistema cerrado, la entropía tiende a aumentar. El orden se disuelve. Las estructuras complejas se deshacen. El calor fluye desde donde hay más hacia donde hay menos hasta que todo queda a la misma temperatura. Y ya no hay gradiente que permita que ocurra ningún proceso, ningún cambio, ningún evento. A eso se le llama muerte térmica del universo. Y es, si uno lo piensa demasiado tiempo,
una de las perspectivas más opresivas que la física ha producido. Pero aquí está la ironía que Hawking apreciaba con esa agudeza suya tan característica. La entropía también es la razón por la que existe el tiempo tal como lo experimentamos. La dirección del tiempo, el hecho de que el pasado vaya hacia el futuro y no al revés, está determinada precisamente por el aumento de la entropía. Rompemos un huevo, no lo desrompemos. Recordamos el pasado, no el futuro. El calor fluye del objeto caliente al frío, no al revés. Todas esas asimetrías que definen nuestra experiencia del tiempo son manifestaciones del mismo principio termodinámico, lo cual significa algo perturbador. El tiempo que experimentamos como flujo, como la sensación de que los segundos pasan uno detrás de otro, es en realidad la experiencia subjetiva del aumento de la entropía. No es una propiedad del universo en sus leyes fundamentales. Es una consecuencia de cómo estamos construidos nosotros, organismos que almacenamos memoria en una dirección y anticipamos eventos en la otra, en relación con un universo que está en un proceso de equilibración termodinámica. Espera, hay algo ahí que vale la pena subrayar con precisión quirúrgica. Si el tiempo que experimentamos es consecuencia de la entropía, y si las leyes fundamentales de la física son simétricas respecto al tiempo, o sea, funcionan igual en ambas direcciones, entonces la experiencia del tiempo, como algo que fluye de un pasado que ya no existe hacia un futuro que aún no ha llegado, es una característica del observador, no del universo. Y si es una característica del observador, entonces la muerte, entendida como el final del tiempo de un individuo, es también una característica de la perspectiva del observador, no un hecho absoluto sobre la estructura de la realidad. Hawking era suficientemente riguroso para no decir que esto significa que la muerte no existe. Lo que decía, con la precisión que le permitía hablar simultáneamente como físico y como alguien que había vivido 4 décadas conviviendo con la perspectiva de su propia muerte prematura, es que la muerte no es lo que la mayoría de la gente cree que es. No es una extinción, es un cambio de perspectiva. Es el punto en que una región del espacio-tiempo deja de tener nuevos eventos en su trayectoria de observación. Pero la trayectoria que ya recorrió permanece, la estructura que existió permanece. En la geometría del universo bloque, cada momento que viviste es tan real e indestructible como cualquier punto en el espacio. Bueno, ahora los 3 signos que te prometí. Los 3 momentos en que la naturaleza del tiempo se hace perceptible en el cuerpo sin necesidad de ecuaciones. El primero es el que todos hemos experimentado y que casi nadie ha analizado correctamente. La diferencia en la velocidad subjetiva del tiempo según el estado emocional. Cuando estás en peligro, cuando el cuerpo entra en el estado de alerta máxima y la amígdala toma el control de los procesos cognitivos, el tiempo parece ralentizarse. Los objetos se mueven más despacio. Los detalles se vuelven más nítidos. Eso no es una ilusión en el sentido de que sea falso. Es una indicación de que el procesamiento del tiempo es una función activa del sistema nervioso, no una recepción pasiva de una realidad externa. El tiempo no tiene una velocidad independiente de quien lo observa. Eso no es metáfora. Es lo que la relatividad especial dice con ecuaciones y lo que tu cerebro demuestra con experiencia. El segundo signo ocurre en el recuerdo. A ver, cuando recuerdas un momento del pasado, lo que ocurre en tu cerebro no es una reproducción de un archivo almacenado. Es una reconstrucción activa, un proceso de ensamblaje que utiliza fragmentos de memoria y los llena con el contexto presente. Cada vez que recuerdas algo, lo alteras ligeramente, lo cual significa que el pasado que guardas en tu mente no es el pasado que ocurrió, sino una versión viva que sigue siendo modificada por el presente. El pasado no está quieto, el pasado participa activamente en el presente. Eso, de nuevo, no es metáfora. Es neurociencia que tiene una correspondencia directa con la idea de que el tiempo no es una estructura rígida, sino algo más parecido a un campo activo. El tercer signo es el más perturbador y el más hermoso a la vez, la experiencia del tiempo durante el sueño profundo. En el sueño sin sueños, en la fase de ondas lentas donde el cerebro reduce al mínimo su actividad consciente, no hay experiencia de tiempo. La persona que entra en ese estado a la medianoche y sale de él 6 horas después, no ha experimentado 6 horas, ha experimentado un salto, un vacío de duración subjetiva nula. ¿Dónde fue el tiempo durante esas 6 horas? La pregunta tiene la misma estructura que la pregunta sobre lo que ocurrió antes del Big Bang.
Una pregunta a la que Hawking dedicó años de su vida con resultados que cambiarían la manera en que la cosmología comprende el origen del universo. Y aquí llegamos al núcleo más duro y más fascinante de todo lo que Hawking propuso sobre el tiempo y, por extensión, sobre la muerte. La propuesta de que el tiempo no existía antes del Big Bang. No en el sentido de que había tiempo y no había universo, sino en el sentido de que el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, que la pregunta sobre qué había antes es, en términos estrictamente físicos, tan sin sentido como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Pues piénsalo con cuidado. Si el tiempo comenzó con el universo, si no hay ningún estado anterior respecto al cual el universo pueda ser descrito como habiendo empezado, entonces el universo no tiene una causa en el sentido convencional. No hay un momento antes de la creación desde el que la creación pueda ser observada. El universo simplemente es en una estructura espacio-temporal que incluye su propio comienzo como parte de su geometría. Y Hawking, junto con James Hartle, propuso la condición de no frontera, el modelo Hartle-Hawking, que describe precisamente eso, un universo cuya geometría espacio-temporal es cerrada en sí misma sin bordes, sin principio ni fin en el sentido convencional, de la misma manera que la superficie de una esfera no tiene bordes aunque sea finita. Déjame pensar un momento en lo que eso implica para la pregunta que nos ocupa. Si el tiempo es una dimensión que comenzó con el universo y que, según los modelos más avanzados de cosmología cuántica, puede terminar, transformarse o cerrarse sobre sí misma de maneras que no tienen ningún análogo en la experiencia cotidiana, entonces la muerte de un individuo dentro de ese universo es un evento dentro de esa geometría, no un final de la geometría misma. La trayectoria que un ser humano recorre a través del espacio-tiempo es finita, pero es real en la misma medida en que es finita. Un segmento de recta no deja de ser real porque tenga extremos. La longitud que tiene es exactamente la longitud que tiene, ni más ni menos. Y esa longitud es indestructible en el sentido de que la geometría del universo no la borra cuando el segmento termina. Hawking llevó esta idea más lejos cuando habló de los agujeros negros, que fueron durante décadas su objeto de estudio principal y el campo donde hizo sus contribuciones más originales. A ver, los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo, donde la curvatura se hace tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Clásicamente se pensaba que todo lo que cae dentro de un agujero negro desaparece para siempre, que la información sobre lo que era esa materia se pierde de manera irrecuperable. Hawking demostró que eso no es completamente correcto. Demostró, combinando la relatividad general con la mecánica cuántica, que los agujeros negros emiten radiación, la radiación de Hawking, y que a través de ese proceso lentamente se evaporan. Pero la cuestión más profunda, la que ocupó a Hawking y a toda la física teórica durante décadas, y que todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria, es la pregunta sobre la información. ¿Se pierde la información cuando un agujero negro se evapora? ¿Desaparece sin dejar rastro la descripción cuántica de todo lo que cayó dentro? Porque si la información se pierde, eso viola un principio fundamental de la mecánica cuántica, el principio de unitariedad, que dice que la información no puede ser destruida, solo transformada. Y Hawking pasó años defendiendo que la información sí se perdía, apostando con otros físicos en la famosa paradoja de la información, antes de admitir, con esa honestidad intelectual que era tan característica suya como su humor seco, que había cometido un error y que la información probablemente no se pierde, sino que se codifica de maneras extremadamente complejas en la radiación que el agujero negro emite. ¿Ves a dónde lleva esto? Si la información no puede ser destruida, si el principio de unitariedad es correcto, entonces la información que constituía a un ser humano, toda la complejidad cuántica de cada partícula que compuso ese cuerpo y esa mente, no desaparece cuando la persona muere. Se transforma, se redistribuye, se codifica en otras formas. El universo no permite la destrucción de información, permite la transformación radical, permite la dispersión, permite que algo se vuelva tan complejo y tan difuso que sea prácticamente irrecuperable, pero no la destrucción. Ahora bien, cuidado aquí, porque Hawking era el primero en rechazar las interpretaciones sentimentales de este principio. No estaba diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte en ningún sentido reconocible. No estaba afirmando ninguna forma de continuidad personal en el sentido en que las tradiciones religiosas lo entienden. Lo que estaba señalando es algo más frío y más preciso, que la descripción física de lo que una persona fue no puede ser borrada del universo,
que la estructura de información que constituyó esa vida queda impresa en la realidad de maneras que exceden nuestra capacidad de rastrearla, pero no la capacidad del universo de contenerla. Eso es diferente a la inmortalidad tal como la imaginan las religiones. Es diferente a cualquier cosa que la intuición humana haya producido sobre el tema. Es algo que solo la física del siglo XX y XXI podría haber formulado. Y es, en la opinión de Hawking, la descripción más honesta y más fascinante de lo que ocurre cuando alguien muere. No una extinción, sino una transformación de una complejidad tan radical que resulta indistinguible de la extinción desde el punto de vista del observador, pero que es fundamentalmente distinta en sus implicaciones físicas. Pues en este punto me parece necesario hablar de la humanidad en su conjunto, no solo del individuo, porque la muerte de la que más le preocupaba a Hawking, la que describía con algo que en su caso particular merecía el nombre de urgencia, no era la muerte de una persona, era la muerte de la especie. Y esa, a diferencia de la muerte individual, sí le parecía una catástrofe en el sentido más absoluto del término. Hawking fue extraordinariamente explícito en este punto durante los últimos años de su vida. Dijo, en múltiples ocasiones y en múltiples formatos, que la humanidad necesita abandonar la Tierra antes de que transcurran 100 años o enfrentar la extinción. No lo dijo como una profecía oscura para vender libros. Lo dijo como un análisis de probabilidades basado en la historia del planeta y en el comportamiento de la especie. La Tierra ha sido golpeada por asteroides que han causado extinciones masivas. Tenemos la tecnología para producir armas que podrían exterminar la vida compleja en el planeta. El cambio climático está alterando los sistemas que sostienen nuestra civilización. Y seguimos, en gran medida, comportándonos como si el horizonte relevante de nuestra existencia fuera el próximo trimestre fiscal. Déjame pensar un momento en por qué Hawking conectaba tan directamente la falta de conciencia cósmica con este riesgo existencial. No es solo una cuestión de tecnología. No es que necesitemos mejores cohetes, aunque también los necesitamos. Es una cuestión de perspectiva. Una especie que no se comprende a sí misma como parte de un universo vasto y antiguo, que no internaliza la fragilidad de las condiciones que permiten su existencia, que no siente en el cuerpo, en ese lugar detrás del esternón donde residen las verdades que la razón todavía no ha terminado de procesar, lo pequeña y lo transitoria que es su ventana de oportunidad. Esa especie toma decisiones que solo tienen sentido si el horizonte temporal relevante es una vida humana, no los millones de años que tardan en producirse las condiciones para que emerja la inteligencia en un planeta. La carga que Hawking describía cuando hablaba de la falta de perspectiva astronómica no era abstracta, era el peso específico de una civilización que ha tenido la extraordinaria fortuna de desarrollar la capacidad de comprender el universo y que elige mayoritariamente no usarla. Ese desperdicio, esa renuncia voluntaria a la herramienta más poderosa que la evolución ha producido, era para Hawking algo que merecía, si no exactamente miedo, al menos una alarma sostenida e intensa. Y aquí está el punto en que la reflexión sobre la muerte individual y la reflexión sobre la muerte de la especie convergen. Porque el error conceptual que hace que un individuo viva aterrado por su propia extinción es exactamente el mismo error que hace que una civilización entera viva mirando sus propios pies. Es la incapacidad de operar con las categorías del tiempo y el espacio en las escalas en que la realidad opera. Es quedar atrapado en la escala del individuo, de la familia, de la nación, mientras el universo lleva adelante sus procesos en escalas de miles de millones de años y miles de millones de años luz. Hawking proponía, no como consuelo sino como corrección, que elevar la mirada hacia las estrellas es el antídoto específico para ese error. No porque las estrellas contengan respuestas que no podamos encontrar aquí abajo, sino porque la práctica de pensar en las escalas del universo recalibra el instrumento que usamos para pensar en todo lo demás. Un cerebro que ha internalizado que el universo tiene 13.800 millones de años, que hay más de 2 billones de galaxias solo en la parte observable, que cada átomo de carbono en tu cuerpo fue fabricado en el interior de una estrella que explotó antes de que existiera el sistema solar. Ese cerebro tiene un marco de referencia diferente. No piensa de la misma manera sobre lo urgente y lo importante. No toma las mismas decisiones sobre qué merece atención y qué puede ser ignorado. Espera, hay algo que quiero precisar aquí con la misma exactitud con que Hawking precisaba sus afirmaciones cuando notaba que podían ser malinterpretadas. Nada de esto implica que la vida individual no importe. No es una invitación al nihilismo, a la conclusión de que
Dado que todo es tan grande y nosotros somos tan pequeños, nada tiene sentido. Esa conclusión, que algunas personas sacan de una primera exposición a la cosmología, es en realidad un error lógico, además de ser desalentadora, porque la rareza de la vida, el hecho extraordinario de que en este universo mayoritariamente vacío y frío haya surgido materia capaz de contemplarse a sí misma y al universo que la contiene, no disminuye la importancia de cada instancia de esa rareza, la magnifica. Hawking lo decía de una manera que tiene la estructura de un argumento aunque suene como poesía. Somos una forma en que el universo se comprende a sí mismo. No estamos separados del cosmos, observándolo desde afuera. Somos parte de él, una parte que ha desarrollado la capacidad de hacer preguntas sobre el todo. Eso no nos hace grandes en la escala del universo, pero hace que la pregunta que hacemos sea la más importante que se ha formulado en esta esquina del espacio-tiempo. Bueno, llegamos al punto en que todo lo que hemos construido converge hacia la pregunta final. Y la pregunta final no es si la muerte existe. Es qué clase de vida produce la comprensión correcta del tiempo. ¿Qué hace una persona? ¿Qué hace una civilización? Cuando internaliza que los momentos que vivió son parte permanente de la geometría del universo, que la información que los constituyó no puede ser destruida, que el tiempo que percibe como flujo es en realidad una dimensión que contiene simultáneamente todo lo que fue y todo lo que será. A ver, Hawking vivió casi toda su vida adulta, sabiendo que su cuerpo lo abandonaría progresivamente, que la distancia entre lo que su mente podía concebir y lo que su cuerpo podía ejecutar se haría cada vez más grande, que el instrumento físico del que dependía para comunicar sus ideas, esa voz sintetizada que se convirtió en una de las más reconocibles del planeta, era el último canal que quedaba entre una mente capaz de curvarse alrededor de las geometrías del espacio-tiempo y un mundo que necesitaba escucharla. Y sin embargo, la trayectoria de su vida intelectual no muestra la contracción que uno esperaría de alguien aplastado por ese peso. Muestra exactamente lo contrario. Una expansión sostenida, una curiosidad que no encontró techo, un humor que se volvió más afilado a medida que las circunstancias físicas se hacían más difíciles. Déjame pensar un momento en qué explica eso. No es solo carácter, aunque el carácter importa, es en la interpretación que el propio Hawking daba de su propia experiencia, el resultado de haber resuelto la pregunta equivocada y haberse dedicado a las preguntas correctas. La pregunta equivocada era la pregunta sobre la duración. La pregunta correcta era la pregunta sobre la profundidad. No cuánto tiempo vas a tener, sino qué vas a hacer con la capacidad de comprensión que tienes mientras la tengas. Eso no es autoayuda, es cosmología aplicada. Es la consecuencia directa de entender que el tiempo no es un recurso que se gasta, sino una dimensión que se habita, y que la calidad de cómo se habita esa dimensión es independiente de su extensión. Pues hay algo que Hawking diría aquí, con esa cadencia precisa que hacía que las frases más filosóficas sonaran como resultados de cálculo. Diría que la única forma de muerte que merece ser llamada tragedia, en el sentido físico del término, es la muerte de la curiosidad, el momento en que un ser inteligente deja de hacerse preguntas sobre el universo que lo contiene. Porque ese momento, a diferencia del momento en que el corazón se detiene, sí es irreversible en un sentido que importa. El corazón que se detiene deja atrás una trayectoria completa en el espacio-tiempo, una estructura de información que el universo conserva. La curiosidad que se abandona no deja nada. Es la única extinción real. Y en este punto estamos exactamente donde debíamos llegar. Porque la pregunta que te hiciste aquella noche, o la que te harás la próxima noche que te quedes despierto más tarde de lo que deberías, la pregunta sobre lo que pasa cuando todo esto termina, esa pregunta no tiene una respuesta que te haga sentir seguro en el sentido en que la palabra seguridad se usa en la vida cotidiana. Tiene algo mejor. Tiene una respuesta que te hace sentir parte de algo cuya escala excede cualquier categoría de peligro que la experiencia cotidiana pueda producir. Los átomos de tu cuerpo tienen entre 7.000 millones y 12.000 millones de años. Fueron fabricados en el interior de estrellas que vivieron y murieron antes de que existiera el sistema solar. Llevan impresa en su estructura la historia de procesos nucleares que ocurrieron en condiciones de temperatura y presión que no tienen ningún análogo en ningún objeto de la Tierra. Cuando tu corazón se detiene, esos átomos continuarán, no hacia algún destino glorioso, simplemente continuarán como lo han hecho durante miles de millones de años,
participando en los procesos del universo de maneras que están completamente fuera del alcance de la experiencia individual, pero completamente dentro del alcance de las leyes físicas que los gobiernan. La vida que viviste, la complejidad extraordinaria de la organización temporal que esos átomos mantuvieron durante los años en que fuiste tú. Esa organización existió. Eso no puede ser deshecho. En la geometría del universo bloqué, esa región del espacio-tiempo que fuiste, tú está ahí con la misma permanencia que cualquier cosa que el universo haya producido. El error de llamar a eso extinción es el mismo error que cometería alguien que, mirando un mapa, concluyera que los lugares que ya visitó han dejado de existir porque ya no está en ellos. Hawking terminó su vida en 2018. Habiendo dedicado más de medio siglo a la descripción del universo con las herramientas más precisas que la mente humana ha producido. Y lo que esa descripción revela, en su conjunto, es un universo que no fue diseñado para nuestra comodidad, pero que resulta en algún sentido que la física todavía está aprendiendo a articular, extraordinariamente, hospitalario para la comprensión. Un universo que obedece leyes, que tiene una estructura que puede ser descrita con matemáticas, que responde a preguntas con una consistencia que hace que la búsqueda de esas respuestas sea la empresa más honesta que un ser inteligente puede emprender. A ver, en ese universo, la muerte de un individuo es un evento en la geometría. La extinción de una especie sería la pérdida permanente de la única forma de comprensión del universo que conocemos en esta región del cosmos. La primera es, en términos físicos, una transformación. La segunda sería, en términos físicos y en todos los demás términos, un desperdicio de proporciones que no tienen escala de comparación en nuestra experiencia cotidiana. Por eso Hawking elevaba la mirada hacia las estrellas, no como gesto poético, como acto de rigor intelectual, como reconocimiento de que somos la parte del universo que tiene la capacidad de conocer el universo, y que desperdiciar esa capacidad encerrándola en los límites de lo inmediato y lo local es el único error que realmente merece el nombre de tragedia. La próxima vez que mires el cielo nocturno, si lo haces, si te das ese minuto de silencio, recuerda que la luz que recibes en los ojos en ese instante viajó durante años o siglos para llegar exactamente ahí. Que estás participando en una cadena causal que conecta tu retina con procesos nucleares que ocurrieron antes de que existiera la Tierra. Que el acto de mirar y de preguntarte qué ves es la cosa más extraordinaria que ocurre en esa región del espacio-tiempo en ese momento, y que comprender eso, realmente internalizarlo hasta que se sienta en el cuerpo, en ese lugar 3 dedos por debajo del esternón donde la presión se convierte en algo distinto, algo más parecido al asombro que al miedo, es exactamente lo que Hawking quería decir cuando hablaba de no vivir confinado en la ignorancia. La muerte no es el final de lo que fuiste, es el final de las nuevas preguntas. Y mientras puedas hacer preguntas, mientras la curiosidad siga activa, mientras el instrumento que tienes entre las dos orejas siga siendo capaz de modelar el universo, estás haciendo exactamente lo que la materia más compleja del cosmos puede hacer. Estás siendo en el sentido más preciso y más asombroso del término, el universo conociéndose a sí mismo. Eso, diría Hawking con esa ironía británica que hacía que sus chistes más profundos sonaran como observaciones casuales. No es poca cosa para una especie que lleva en el planeta apenas un parpadeo en la escala del tiempo cósmico. No es poca cosa en absoluto.